soy Luciana Manfredi, soy politóloga, soy profesora del Departamento de Mercadeo y Negocios Internacionales de la Universidad ICESI y soy profesora de Mercadeo Político, Mercadeo Social, Comunicación Política y Relaciones Internacionales. A la Universidad de Buenos Aires de pregrado y luego soy egresada de la Universidad ICESI en maestría y especialización, en Tulane University en maestría y en doctorado. Siempre me gustó la política en sí y también los temas públicos, la política pública. Pero en principio escogí ciencia política como disciplina porque tenía como objetivo, una vez terminara la carrera, en tratar de ingresar al servicio exterior en Argentina. Entonces, cuando yo estudié la carrera de ciencia política, igual que en ICESI, había varias como profundizaciones. Yo hice el énfasis en relaciones internacionales porque la idea era poder terminar la carrera y poder entrar al servicio exterior. Finalmente, digamos, me fui yendo por otros lados, pero una de las principales razones por las que estudié ciencia política tiene que ver con eso, con que quería entrar al servicio exterior. La forma en que yo llegué a ICESI es como muy particular porque yo apliqué una beca del ICETEX para extranjeros y me gané la beca hace ya varios años. Este año voy a cumplir 15 años entre casi 500 personas y llegué a la universidad como estudiante. Fui la primera estudiante de posgrado extranjera de la Universidad ICESI. Eso es como bien chistoso. Era la única estudiante extranjera de posgrado. Estudié en la universidad una especialización en negocios internacionales que duró un año y medio y cuando terminé la especialización, la universidad me contrató como profesora del Departamento de Mercadeo y Negocios Internacionales de la universidad. Trabajé en empresas privadas, en el sector financiero, en el sector público también, para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Argentina, en varias secretarías o entidades diferentes. Fui profesora de la Universidad de Buenos Aires, también di clases en la Universidad del Valle un año, soy profesora del doctorado en Administración en la UNAM en México, y mi trayectoria en la universidad, yo llegué como estudiante y pues digamos, estuve como un año y algo siendo como una especie de monitora de otros profesores, y pues cuando terminé la especialización y la universidad pues ya me contrató como profesora, pues ya empecé pues a dar mis clases normalmente, y pues doy clases en pregrado, en las maestrías, en doctorado, doy clases para la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, que es a la que pertenezco, doy clases para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y he dado algunas veces clases para la Facultad de Ingeniería también. Me gusta mucho la universidad, tiene muchas cosas como que me han impactado positivamente desde que llegué. Pues primero, yo soy egresada de pregrado de una universidad pública, donde por lo general en un salón de clase hay más de 150 o 200 personas. Entonces, pues mi primer impacto positivo de la universidad fue el hecho de los salones con menos gente, donde el profesor sabe quién sos, se sabe tu nombre, ¿sí? Pues digamos, yo no había nunca tenido esa experiencia como estudiante. Y la segunda cuestión que me parece bien interesante de la universidad y como bien diferente a otras universidades es el modelo educativo basado en el aprendizaje activo, porque la mayoría obviamente en universidades donde hay más de 150 estudiantes en un salón, pero digamos el aprendizaje es más no tan activo, el profesor dicta una cátedra, si es una clase magistral, y pues si el estudiante se siente, escucha, pues a lo sumo hará alguna pregunta, pero me parece que la universidad tiene eso que es bien atractivo, pues por lo fue para mí como estudiante, como cuando fui estudiante, lo es para mí ahora como profesora, que es que el profesor pues obviamente conduce la clase y es pues la persona que tiene más experticia, más conocimiento, porque pues digamos obviamente su propia formación se lo permite tener, pero el estudiante se vuelve un sujeto activo en la formación, y entonces no es alguien que simplemente está sentado escuchando una clase y ya, sino que es alguien que está participando activamente y críticamente, y pues digamos, creo que eso es un plus que tiene la universidad.
En pregrado doy una materia que es obligatoria para los estudiantes de Economía y Negocios Internacionales, que está en octavo, creo, o en noveno semestre, que se llama Política y Relaciones Internacionales. Y luego tengo 3 materias que van alternando semestre a semestre, que son mercadeo político, mercadeo social y una que se llama comunicación política y movilización de masas, que se va a dar ahora también en el segundo semestre, que es como la parte, es como mercadeo político parte 2. Y dicto una materia en el consultorio jurídico que se llama negociación dentro del seminario de conciliación. Enseño en el MBA y en la maestría en mercadeo una clase de negociación y enseño en la maestría en gobierno una clase de negociación, una de mercadeo político y una que terminé justo el sábado de opinión pública y comunicación política. Y enseño en la maestría en gerencia para la innovación social, la clase de mercadeo social y pues en algunas especializaciones como la especialización en ventas y demás, clases de negociación. A mí me gusta mucho enseñar, me parece súper divertido y pues no todos los grupos de estudiantes son iguales, hay grupos con los que pues la paso mejor que con otros grupos, pero me parece que en términos generales la dinámica con los estudiantes me gusta, me hace sentir bien, me parece que la gente joven es muy crítica y también es como que es muy diferente pues digamos, a como cuando nosotros estudiábamos y hacen unos planteamientos y digamos, presentan algunas cosas bien diferentes y es muy rico discutir con ellos y pensar críticamente. Pues en términos generales creería que no hay cosas que no me gusten, hay cosas que sí me dan más pereza, por ejemplo, calificar, ¿sí? Creo que le da pereza al 90% de los profesores tener que sentarse a calificar eternamente durante horas, pero no es que no me guste, simplemente digamos que es la parte que no es tan chévere de enseñar. Eh, Creo que lo mejor para mí es, digamos, yo creo que también hay un tema de estilo, ¿no? Pero entonces por la forma en la que soy yo y el estilo que tengo yo, que a algunos les parece muy, muy chévere y a otros les parece que no, nada que ver, creo que de alguna forma sacudo neuronas, ¿sí? Y pongo a la gente a pensar y a criticar, y pues digamos como a salirse un poco del molde y pensar diferente. Obviamente a alguna gente le genera como cierta resistencia, pero en términos generales y pues con todos estos años de trabajar en la universidad, la mayoría de los estudiantes, la mayoría es que te puedo decir el 95% de los estudiantes vuelven después pues agradeciendo el hecho de que uno sí le hizo sacudir esas neuronas y aprender de alguna forma a desaprender todo lo que tienen en la cabeza y volver a aprender a pensar críticamente. Nosotros terminamos clase, pues ya hace un par de semanas de pregrado, y invité pues a varios estudiantes varios de los cursos que tengo en pregrado, pero somos unos que creía que 20 algo. Estamos haciendo algo que denominamos Netflix Party. Entonces, bueno, mejor pronunciado quizás. Y entonces, mañana no, el jueves tenemos nuestra segunda, vemos unas películas que están en Netflix que pues, tienen connotación política o no, y luego nos juntamos a la noche, como 6:30, 7 de la noche, y pues como a charlar, un evento informal y lo discutimos. El otro día discutimos una película alemana sobre pues fin de la Guerra Fría, un grupo de jóvenes pues como en grupos neonazis y pues cuestiones de discriminación y xenofobia. Y para esta semana tenemos una película sobre una pareja de viejitos en Cuba, también en los años 90, posguerra fría. Y, por ejemplo, uno de los actores de la película es egresado de la Universidad de la Maestría en Gobierno. Entonces, pues yo lo invité a él invitó al director, entonces pues ya vamos a tener un evento donde, bueno, ya no es que solamente miramos películas y hablamos un rato, ya vamos a tener a uno de los actores y potencialmente al director pues charlando con nosotros. Creo que lo rico de eso es como generar espacios
para que la gente pueda pensar, pueda discutir, pueda hablar. Pues si vos te pones a pensar, aunque vivimos en una democracia y demás, mucha gente no se atreve a decir cosas, no se atreve a pensar diferente, o si se atreve no lo quiere decir, se siente incómoda, o se generan estas espirales del silencio donde la gente prefiere callarse para no generar controversia y demás. Entonces me parece que generar espacios para la discusión y para hablar siempre va a ser rico, ¿sí? Siempre va a ser positivo, y creo que pues, nos beneficiamos todos. No es que yo piense que solamente se benefician los estudiantes, pues yo también me beneficio mucho de eso. Entonces creo que el espacio es positivo para todos. Pues bueno, a ver, yo siempre cuento eso, que es la forma en la que yo empecé a meterme en temas de mercadeo político. Yo era miembro de la misión de observación electoral y llegó a votar al estadio Pascual Guerrero, al lado oriental del estadio, que es donde votan los hombres, una mujer. Y ella me preguntó a mí a quién votar, y yo le dije, no, pues justamente, pues estamos aquí pues para ayudarte a que nadie te diga por quién votar. Y ella empezó a mirar el tarjetón. En esa elección el tarjetón tenía fotos, y empezó a ver quién le parecía, quién le gustaba, quién no le gustaba, y pues digamos tomó una decisión muy poco racional y muy asociada a una cuestión estética, ¿sí? De quién le parecía que le gustaba o no. Entonces, digamos, eso fue como un momento de, como un punto de inflexión, porque digamos, uno como politólogo siempre parte de la premisa de que el votante es un actor racional, y que como actor racional tiene hace ese cálculo en la relación costo-beneficio al momento de tomar una decisión electoral y todo lo demás. Y pues finalmente ese tipo de situaciones lo ponen a uno a pensar que es que no todo el mundo toma decisiones tan racionales, que muchas decisiones son muy emocionales, que muchas decisiones están basadas en la falta de información, en cuestiones más superfluas, y que finalmente ese voto cuenta sobre el total de votos igual que un voto informado. Entonces, en ese orden de ideas, digamos, se me despertaron a mí como dos inquietudes, pues por qué los votantes votan como votan, o digamos cuáles son sus motivaciones al votar. Y por otro lado, cómo hacer para que nuestras democracias sean unas democracias donde haya más información, más educación, más cultura ciudadana, para evitar justamente que la gente vote por una cuestión meramente estética y que tome una decisión más informada. Finalmente eso termina pues afectando quizás positiva, quizás negativamente, pues digamos, todo el proceso electoral y también el resultado de las elecciones y la democracia. Creo que es una anécdota que puede ser interesante, pues desde el punto de vista de qué es lo que me motivó a mirar eso. Desde el punto de vista más de lo que pasa en las clases y demás, pues no sé, no puedo en este momento decirte una sola anécdota, porque pues la verdad es que en términos generales la pasamos muy bien en la clase y nos reímos mucho, pero pues en algunas oportunidades ha, han habido situaciones donde realmente han sido como un poco de reírse, pero caóticas, y sobre todo de pensarnos en nosotros como actores políticos. Pero así como una anécdota, no. Te puedo contar algo que pasó ahora que estamos en plena clases virtuales. Pues el paso a la virtualidad ha tenido sus ventajas y sus desventajas. Pues claramente a uno le falta la interacción con la gente, esta cosa de poder charlar presencialmente, un poco saber que la persona está ahí, lo está escuchando, las caras, ¿sí? El lenguaje corporal, que son tan importantes dentro de la comunicación. Pero por otro lado nos abrió un espacio súper interesante, y es que, por ejemplo, en las clases de política y relaciones internacionales hemos tenido colegas desde Argentina, desde Corea, desde Suiza, desde Barcelona, desde Estados Unidos, ¿sí? Todo el mundo aportando visiones diferentes a la clase. Hemos tenido en la clase de mercadeo político también gente de diferentes latitudes de jurado, eh,
pues digamos, y participando como evaluadores en la clase. Pero, por ejemplo, una de las clases que fue muy graciosa es que empezamos la clase y pues un estudiante se olvidó de desactivar el micrófono y pues nada, escuchamos toda una conversación ahí que quizás no hubiera sido hubiera sido mejor no escucharla, pero un estudiante preguntó, ¿cómo puedes eliminar pues, a esta estudiante? ¿Cómo la puedes eliminar de la clase? Y yo, no, es que yo no puedo eliminar a un estudiante de la clase, no, no está bien. Entonces todos, ve, apaga el micrófono, por favor. Bueno, al final quedó como la frase de la clase, como, ¿cómo se puede eliminar un estudiante de la clase? Que creo que en ese contexto fue gracioso, pero no sé. Quizás fue gracioso para mí y no para otros, ¿sí? Porque a veces yo me río de unos chistes que son malísimos, pero como los digo yo, son chistosos para mí, entonces a veces no genera el mismo impacto que uno espera en los otros. Pero sí pasan cosas extrañas cuando uno está haciendo la virtualidad. A veces la gente se olvida de que tiene el micrófono prendido, a veces la gente piensa que está la cámara apagada y está prendida. A veces se olvidan que, por ejemplo, no sé, que se pusieron una blusa, pero no se pusieron la parte de abajo. Entonces, sí, creo que esto de la virtualidad ha dado para muchas cosas, pues chistosas, pero también creo que para el que le pasa eso se debe sentir con una pena impresionante, ¿no? O sea, como ponerse de pie, uy, me olvidé de poner los pantalones, creo que debe ser como bastante embarazoso para cualquier persona. Terrible.